Tempo, muita gente me pensou em mim ou falou em mim como se eu fosse um especialista em métodos e técnicas de alfabetização de adultos. Não é que eu ache que ser um especialista em alfabetização de adultos é uma coisa inferior. De jeito nenhum, eu acho uma coisa de uma importância enorme. Mas só que a minha preocupação desde o começo era um pouco mais gulosa do que essa. Quer dizer, o que eu buscava já naquela época, nos anos 50, era uma crítica à educação brasileira. Su propuesta, entonces, será reencontrar al hombre con la palabra, reencontrar al hombre con su palabra, con aquella que puede decir y con la que puede escribir su mundo. Freire va a sostener que verdaderamente la educación es práctica para la libertad o es emancipadora cuando se compromete no solo con la denuncia, sino también con las acciones de transformación. Y es lo que él hizo, ¿no? Él llevó adelante experiencias, una campaña de alfabetización donde trabajó con los campesinos analfabetos, planteando la alfabetización no solamente como la posibilidad de comprensión de un código de lectura y de escritura, sino pensar la alfabetización como aquella que nos permite y les permite a todos la lectura, construir o elaborar una lectura del mundo, ¿no? Cuando Freire alfabetizaba, lo hacían a través de la utilización de palabras que resultaban significativas para la vida de esos campesinos. Comida, tierra, lluvia, arado, ¿no? Y desde allí, entonces, desplegaban las posibilidades o desplegaban el proceso de alfabetización. Existir humanamente, dice Freire, es pronunciar el mundo, es transformarlo. Los hombres no se hacen en el silencio, sino que se hacen en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión. Para él, alfabetizar se convierte en una cuestión política, en una cuestión de poder. Y esto a mí me parece muy importante, ¿no? Porque verdaderamente cuando, como educadores, abandonamos una mirada insensible respecto de los procesos de formación de nuestros educandos, de nuestros estudiantes, allí es cuando pensamos a la educación como una práctica política y ética. Cuando Freire dice, para mí alfabetizar es una cuestión política, bueno, esto lo podríamos, dicho de otro modo, hoy diríamos que un niño lea y escriba, comprenda, que un joven no abandone la escuela y que en la escuela aprenda, lea, escriba, es una opción política, ¿sí? Se convierte en una opción política. Esa obstinación pedagógica, ¿no? En realidad, esta obstinación didáctica, no pedagógica, ¿no? Esta obstinación didáctica, que es aquello que nos involucra a nosotros como educadores y que se expresa como la búsqueda de caminos alternativos para ayudar al otro a construir conocimientos, es una opción política. Cuando me importa lo que
puede aprender el otro, cuando me importa que el otro aprenda, con cuando no hago como si. Eso es una opción política. Y desde ese lugar nosotros podemos ayudar a transformar a los hombres y mujeres que van a transformar el mundo. La finalidad de la educación liberadora, dice Freire, es permitir a los individuos, textualmente plantea, apropiarse críticamente de la posición que ocupan con los demás en el mundo. Esta apropiación crítica los impulsa a asumir el verdadero papel que les cabe como hombres, la de seres sujetos a la transformación del mundo con la cual se humanizan. Paulo Freire desarrolla, como decía hace un momento, diferentes experiencias, ¿no?, con el propósito de concientizar a las masas oprimidas. En este sentido, la educación para Freire como concientización es la que nos permite acceder a la criticidad, transformando la conciencia ingenua en conciencia crítica, en pensamiento crítico, o como Freire lo denomina en Educación como práctica de la libertad, en transitividad crítica. Allí reside la potencia de la educación liberadora. El proceso de concientización se pone en juego, podríamos decir, usar esa figura, cuando trabajamos en pos de la transformación de una conciencia ingenua que busca explicaciones mitológicas, que justifica o solo desde el sentido común, que justifica ingenuamente, que argumenta ingenuamente, para construir una conciencia crítica. Esa conciencia crítica es en esencia utópica, transformadora, liberadora, esperanzadora. Los distintos, entonces, modelos pedagógicos, ¿no?, o más que modelos diríamos discursos pedagógicos, sin duda establecen un vínculo entre educación y sociedad. Y esto lo hemos visto en distintas oportunidades. La escuela moderna, vimos que a través del disciplinamiento de la mente y del cuerpo, busca sujetos adaptados, ¿sí?, a una sociedad en la que las jerarquías se consoliden. Paulo Freire, desde una mirada crítica, ubica al sujeto en el lugar de actor, en el lugar de partícipe del cambio social y en consecuencia, ¿sí?, entre paréntesis digo, su discurso se convierte en un discurso profundamente esperanzador para los teóricos de izquierda, ¿sí?, para estos teóricos críticos reproductivistas. ¿Por qué? Porque en definitiva Freire abre una luz de esperanza y dice: la posibilidad de transformación del hombre y del mundo no solamente puede darse con las transformaciones de las macroestructuras políticas o económicas, sino que puede darse cuando el sujeto, en tanto actor social, ¿sí?, vuelvo a repetir esta frase, ocupa su metro cuadrado, se convierte en partícipe del cambio social, descubre cuál es la situación histórica particular, descubre cuáles son las tareas que puede realizar y en consecuencia se compromete éticamente con ellas. Esto claramente no puede ser fomentado nunca desde una educación bancaria, ¿no? La educación bancaria piensa la realidad de un modo estático, como algo detenido, algo fragmentado, ajeno a la existencia del hombre. En definitiva, entonces, frente a esa realidad, ¿qué alcanza? Bueno, alcanza solamente con que los educandos memoricen mecánicamente una palabra, dice Freire, que no reconocen como propia
y que por lo tanto se conviertan los educandos en vasijas a ser cargadas por el educador. Por lo tanto, textualmente Freire dice, en Pedagogía del Oprimido, cuanto más vaya llenando los recipientes con sus depósitos, tanto mejor educador sería. Cuanto más se dejen llenar dócilmente, tantos mejores educandos serán, ¿no? Interesante esto, ¿no? Cómo se desempeñan roles en el marco de esa forma de pensar la educación, una forma o una manera de pensar la educación que atravesó los sistemas, o más que atravesó el pensamiento pedagógico moderno. Y la pregunta sería si aún no nos encontramos ante resabios o nuevos ropajes de esos discursos. Ese hombre, dice Freire, que construye, que define esa educación bancaria, le teme la libertad. Y entonces allí dice que en esos hombres temerosos de la libertad ve el rostro de los desarrapados del mundo. Ese hombre es un ser deshumanizado que ha sido convertido en objeto, que ven en la dominación la posibilidad de sobrevivir. Al ser objeto y no sujeto puede ser manipulado, enmudecido, subestima y se subestima su capacidad para reflexionar y su lugar para procurar conocer. Ese hombre, dice Freire, es un hombre que se hace mágico y que no capta la auténtica causalidad. ¿Qué es lo que verdaderamente provocó o provoca lo que vivo y lo que transito? Ese hombre es un ser temeroso, fácilmente manipulable y un ser que está sujeto a la invasión cultural. Por el contrario, una educación liberadora que sostenga que enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades para su construcción o producción, da lugar a formas auténticas de pensamiento y acción. El objetivo de esa educación liberadora es que el hombre pueda pensarse a sí mismo y que pueda pensar al mundo. Pero para eso, Freire dice, es clave partir de una concepción antropológica. Es clave pensar, reconocer al hombre como un ser inacabado, al sujeto como un ser inacabado, como un ser inconcluso, que se encuentra en una realidad y con una realidad que a su vez también es inconclusa e inacabada. En distintas oportunidades ustedes me han escuchado decir que esta idea de inacabamiento para mí es clave para pensar la educación hoy. Yo estoy absolutamente convencida que somos distintos educadores si verdaderamente comprendemos que los sujetos, que todos somos seres inacabados. Si eso no lo comprendemos, seguramente vamos a convertirnos en ese educador que llena una vasija. Porque esa concepción de educador antidialógica era o es una concepción que piensa al sujeto como un ser acabado, concluido, determinado por su contexto. La reflexión que propone la educación liberadora, por el contrario, ofrece la posibilidad o nos invita a pensar no en un hombre en abstracto, sino en un sujeto situado en relación con el mundo y con otros hombres. Y entonces allí se produce la posibilidad de que ese hombre reflexione sobre sí y sobre el mundo y desarrolle capacidades para comprender, problematizando situaciones que se encuentran absolutamente naturalizadas. Por lo tanto, para ese sujeto, el mundo ya no se presenta como una realidad estática, dice Freire, sino que está en permanente transformación. La educación problematizadora, que también es un modo de denominar a la educación emancipadora o liberadora o crítica, se convierte en esfuerzo permanente a través del cual los hombres perciben críticamente su existencia en el mundo en el que y con el que están. En este sentido, para Freire, el papel del educador
o de la educadora progresista va a ser enseñar o educar proponiendo su lectura del mundo, la cual, dice Freire, no puede ni omitirse ni puede obviarse, pero que existe, que convive, que respeta otras lecturas del mundo diferente a las suyas. Y en este sentido, lucha por la democratización de la sociedad, por la búsqueda de la unidad en la diferencia. Não importa que esteja este contexto echado a perder. Uma das tarefas do educador é rehacer isto. E nesse sentido é que o educador é também um artista. Ele rehace o mundo. Ele redibuja o mundo. Repinta o mundo. Recanta o mundo. Redança o mundo.